Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos. Estamos en Quórum y estamos en Diputado TV para pensar la Argentina que nos importa. Estamos a contrarreloj, no solamente de las elecciones, sino a contrarreloj de una Argentina muy dinámica, o no. O no. Estamos a contrarreloj ¿de qué? Y vencimientos de deuda. Estamos a contrarreloj. Dame títulos. Títulos en Diputado TV. El señor que ven en pantalla es Juan Passo. ¿Qué expuso? Y sobre el presupuesto 2026, es el titular del ARCA. Alertó que el nivel de evasión en el IVA es similar a los valores del 2001. En pantalla, la Comisión de Asuntos Constitucionales. Ahí se abordó la solicitud de desafuero del diputado Emiliano Estrada, que pertenece a la Unión por la Patria. ¿Qué cosa la palabra patria? Vamos a hablar de eso. Títulos, atribuciones del Congreso, el dictamen de mayoría para reafirmar facultades, sobre todo empréstito tomado por la República Argentina. Ahí va. Muy bien, Marco Giorgetti, buena mañana. ¿Cómo estás, Horacio? Profesor Di Natale, don Martín, buena mañana. ¿Cómo le va? ¿Bien? Antes de entrar en la dinámica de agenda y compañía, hubo una decisión, porque ahí estamos mostrando el tema electoral y qué sé yo. Este domingo es el Día de la Mamá en la Argentina, Exacto. el Día de la Madre. El próximo domingo, aquellos que tenemos ciudadanía o no algo parecido en mayoría de edad, vamos a votar o elegir en esta cosa intermedia. A partir de los 16. Ponele. Bueno, 16. Optativo 16 a 18, ¿no? 16 a 18. ¿A la guerra de Malvinas se fue con 16 o con 18? 16. No, 18. 18 se fue. 16 es de ahora, ¿no es? 16 es ahora. Sí. Que no haya conflicto, pero... Bueno, pero volvamos. En el lío ida y vuelta, hasta un hoy diputado Esper, que ha pedido licencia hasta diciembre, termina su mandato, es decir, tiene mandato Será diputado, constitucional mandato cumplido. Ok. Entonces, por estas idas y vuelas, imputaciones, un proceso Investigado por la justicia investigado, bla, por bla, sus bla, bla. vínculos con el narcotráfico. Bleblero, el celular que va, que viene. Bueno, este hombre queda vacante la Comisión de Presupuesto, lo eligen al diputado Venegas Lynch. En la banca va a estar, ¿quién? Bueno, Era vacante. queda vacante. Por ahora, como es una licencia, Veremos qué, cómo, cuándo. Pero quiero decir otra cosa. Entonces, aspiraba Esper, en los comicios dentro de 2 semanas, a que algo le pase, ser reelegido, él aspiraba a gobernador, bla, bla, bla. A partir de esto, el propio partido dice, Sí. da un paso al costado y pensamos en el diputado Santilli para que ocupe ese lugar. ¿Qué hacemos con la boleta? 11.000, 15.000 millones de pesos, que no la pagamos, que si la pagamos, que el pelado es el Colorado, que el Colorado es el pelado. Bueno, todo eso lo tuvo que resolver la Cámara Nacional Electoral. ¿Qué acaba de decir la Cámara Nacional Electoral? La Cámara Electoral acaba de fallar después de Y un par en contra de la Libertad Avanza, un par de pedidos de la Digo, Libertad estuvo Avanza. Ramos Padilla primero como juez Sí. y dijo, no se modifica la boleta. Así es. La boleta, Ramos Padilla, queda- hijo. sí. Hijo. Eso pasó, eso es la Junta Electoral. Eso Pasó es a la Junta. Cámara. Claro. La Cámara ratificó ese primer fallo diciendo no hay tiempo disponible ni logística para reimprimir la cantidad de boletas que tiene la Ni provincia de plata, Buenos Aires, el ni distrito plata. más 15.000 millones de mangos en Claro. la Argentina de la el malaria. distrito más importante, 14 millones de votantes. Tal cual. Pero quedaba una cuestión abierta todavía por los afiches informativos que en cada establecimiento donde uno va a votar están a la entrada. Mira, eso no lo había pensado. Y donde Es decir, están desplegadas. ya quedó claro. Sí, La boleta papel seguirá teniendo la cara del señor Esper. exactamente. claro. Cuando Claro. vos entras, tenés tu... ¿Cómo? Pero sí. No. El de Violeta, Ahí va a estar el de Violeta, va a estar el señor Santilli con la señora Reinhardt. así es. Ok. La Cámara Nacional Electoral definió que sí se reimpriman
los afiches son mucho menos. ¿Y Pues, los afiches dónde van? ¿Dónde se ponen los en afiches? la entrada de los establecimientos donde uno va a votar. ¿Ah, sí? Sí, son... Es que no recuerdo eso. No, porque- esto es nuevo, nunca votamos con boleta única. No, Va no, a estar la información de la boleta para que uno tenga Claro, identificado a es cada a uno. título informativo de los afiches. Ahora entiendo. ¿Por qué esta no la tenía tampoco? Porque para mí siempre era, llego, veo el papel con todo lo que tengo que ver y Sí. me quedo con el papel. No. No, Además del papel va a haber afiches. Uno- Este es Juan, este es sí. Pedro, este es María. Claro, Para- a modo informativo. con el sistema vigente hasta la elección pasada, en lo que había a la entrada de los establecimientos, a modo informativo, ¿Qué eran los había? padrones. Claro. Uno buscaba Es en decir, qué mesa ¿dónde votó. vota Horacio? Ah, voto en la mesa 44 Claro. en el colegio 2. Ahí voy. Bueno, ahora además está la información estar? de las boletas. Ah, y ahí va a estar la cara, De ahí, antes de en este ingresar... caso, va a estar la cara de Santilli con Reija. Exactamente. En el papel, cuando me voy a encontrar en la violeta, va a estar el señor Esper. Exacto. Bueno, Y, esto es bueno, una decisión de ahora. De hace pocos, escasos claro, lo minutos. que pasa es que la Cámara también ratifica de esta manera que no hay tiempo, digamos, da esta posibilidad. Aunque tengas pero la a su plata, vez no hay tiempo para hacer los no hay papeles. tiempo para imprimir la cantidad de boletas que hacen falta. Hay muy poco tiempo. Aparte, perdón, se requiere también el aval de todos los partidos. Claro, esa era también una Es cuestión. un tema. Porque, a ver, acá ah. participan, Ah, no es la boleta de tu partido como anteriormente ya entendí. ocurría. Che, nos ponemos, Claro. vos sos azul, rojo, verde, claro. tenemos que ponernos de acuerdo. Exactamente. Y la mayoría, no sé si la totalidad, pero la No, mayoría... con que uno con se que un- oponga era imposible. Y acá se pusieron todos de reimprimir. acuerdo. No, Tienen que estar todos de acuerdo. esto no es lo mismo porque esto es la información. esto- claro. Te dice, No. hace el afiche. Acá ¿Y quién pone la justicia... ¿Y quién pone la plata? ¿Lo violeta El o lo Estado. vamos a poner entre todos? No, Es una pregunta esa. habrá que ver qué dice la Libertad Avanza si se quiere hacer cargo a título partidario de esto. Que igual no es un gasto equiparable a lo de a reimprimir boletas. millones de pesos, Sí. es un montón de plata. Lo cierto es que es la boleta. Vos vas a tener la boleta con los listados de cada uno de los candidatos. Con las caras también. Con las caras. En este caso va a estar la de Spert. Y vos marcás con una virome. ¿Y mandan a la lapicera? Sí, una lapicera. Y después tenés que hacer esto, doblar la boleta, no hay sobre. La boleta misma Se pliega. funciona como sobre y se mete en la urna. Olvídate del sobre, no va a haber sobre. Sí, pero hay un tema interesante, digo. Cuando nosotros entregábamos el sobre, Sí, las autoridades de mesa firmaban al reverso del sobre, donde está el triángulo que cierra, La solapa. exacto. la solapa, la firma del presidente y quienes acompañan, Ujú. certificando que ese voto no está adulterado. Y que ese es decir, sobre- que lo que está dentro no está adulterado. Que ese sobre que te dieron. Lo que pasa es que aquí ¿Cómo es la mano? no hay posibilidad de que vos lleves las boletas. ¿La llevo en el bolsillo? Pero. Es lo mismo. Es lo mismo. Igual no vas a tener la posibilidad de tener. Porque no se van a repartir con anterioridad las boletas. Las boletas te las van a dar Claro. ahí en el momento. Claro. Es decir, cuando termine, va a ser más rápido. Es decir, Juan, Sí. Pedro, María, Juan, Pedro, María. Sí. 1, 2, 3, 4. 4 Sí. para Juan, 4 para María. Sí, incluso ahí mencionaban también la posibilidad de que hay en el cuarto oscuro hay posibilidad de que haya dos espacios para votar, con lo cual también, es decir, como dos cubículos dentro del mismo cuarto Claro, oscuro. porque, digo, si yo voy convencido Sí. y entramos los dos coincidentemente al Claro. mismo establecimiento, al mismo cuarto, al Claro. mismo aula que se convierte, y vos tenés lo que... Che, votá para... Claro. No, Vas a amenazar somos gente en el todos- cuarto oscuro. Somos No, aparte todos no hay- adultos, todos sabemos lo que tenemos que hacer, qué sé yo. No hay problema de faltante de boletas, Y tampoco no. de ningún partido, pues están todos los partidos en esa misma boleta. ¿A quién se le ocurrió esto? ¿Eh? ¿A quién se le ocurrió esto? ¿De No dónde sé cuál fue el primer Qué país donde se interesante. votó así. Interesante. Habría que- Es interesante, sí. Sí. ¿Los resultados son más rápidos? Por lo que vos decís, el conteo va a ser más rápido, es Más lo que rápido. calculan. Sí, Sí. sí. Y el tema ese que se votó en la ciudad de Buenos Aires electrónico fue un Además- fracaso eso. Eso fue un fracaso. Juan, Pedro, María, Pepe. No, pero no ahora tuve la va a oportunidad. seguir estando el voto electrónico. Sí. ¿También? Sí, sí. ¿En dónde? En las elecciones locales. No, las locales, sí, claro. Había un negocio ahí de, No sé si. de Pepe. Lo que pasa es que ya Bueno, sucedieron de- la mayoría de las locales. Claro. En la mayoría de las provincias han desdoblado
han desdoblado, incluso la provincia de Buenos Aires. Digo, no hablo de los resultados. Entonces va a ser más rápido contar los votos porque hay solamente categoría nacional. No hablo de los resultados partidarios. Sí. Pero ¿cómo? Ya que fue, ya hubo Corrientes, ya fue Santa Fe. Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe. Mendoza. Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. ¿Y ahora qué se vota? Salta también. ¿Ahora qué votamos? Y ahora votamos... Ciudad de Buenos Aires vota senadores y diputados nacionales. Provincia de Buenos Aires vota diputados. Chaco vota senadores y diputados. Depende de la provincia, pero solo cargos nacionales para legisladores del Congreso Nacional. Nuestro canal tiene una promo muy interesante, muy didáctica. Que después, yo imagino que está todo cargado, pero después en el corte a lo mejor Neuquén, la tenemos. Río Negro, Tierra del Fuego, las otras No, y acá lo interesante también es que no se ponen en juego los cargos provinciales. Es decir, los intendentes, por ejemplo, no juegan. Eso va a ser interesante, claro, porque hay que ver cómo van a traccionar o no traccionar. Es decir, si van a poner el aparato partidario para ayudar a los candidatos nacionales o no. Claro. Eso es un gran tema. Un tema. Hablando de temas, estamos en 14:10. ¿Qué le parece, productor, director? Vamos al debate por el presupuesto y a la información. Escuchamos al señor Paso. ¿Qué le parece? El señor Paso es el titular del ARCA, que es una agencia de recaudación, lo que antes era la FIP. Entre otras cosas, ¿para qué vinieron? Cuéntenos. La idea era venir a hablarles del proyecto de ley de presunción de inocencia fiscal, el contexto en que estamos proponiendo este proyecto de ley y el marco que lo antecede. En primer lugar, explicar que lo que estamos queriendo cambiar es el enfoque tributario en la República Argentina y dejar de tener una matriz persecutoria, sino entender que tenemos que tener alineados los objetivos para que crezca de manera consistente la recaudación. En 2024 la situación era crítica. La evasión tributaria en IVA en 2024 fue de más del 37%. Es un nivel de evasión similar post-crisis del 2001, para poner en contexto. La informalidad laboral era de 4 de cada 10 argentinos. Tenemos 10 millones de puestos de trabajo en el SIPA, 5 millones de monotributistas, 1 millón de autónomos, 500.000 trabajadores de casas particulares y más de 4 millones de trabajadores en la economía informal. 37% de evasión de IVA, 40% de evasión y informalidad en el mercado laboral. Si ustedes ven, guarda mucha similitud todo lo que es el régimen de evasión de IVA con lo que puede ser el régimen de evasión en materia laboral, y esos son los números lógicos que se ven en todo lo que es evasión en términos de pago de impuesto a las ganancias. Bueno, entre otras cosas, el funcionario dijo: el organismo que tengo a cargo estaba absolutamente sobredimensionado, con tareas duplicadas, ineficiente, tenía una duplicidad de fines, algún fin persecutorio en algún momento, algún fin de nombramiento de militancia por otro. En el año 2023, en el cierre del gobierno, se nombraron más de 3.000 personas en ARCA. Se crearon 450 cargos jerárquicos para justificar los nombramientos. ¿Y qué hubo en consecuencia? ¿Cuál fue el resultado? 37% de evasión, 4 de cada 10 argentinos en el mercado informal, récords de evasión de IVA. Creemos que por eso nos llevó a pensar o a rediseñar el esquema impositivo para poder primero adaptarnos a las mejores prácticas internacionales. Lo que vimos fue una obsolescencia tecnológica muy importante. Las administraciones tributarias del resto del mundo son organismos de datos, fundamentalmente de datos, de aplicación de
inteligencia artificial, de business intelligence, de procesamiento de datos, cruces de información, organismos donde hay predeterminaciones de impuestos, donde no es lo mismo la presentación de una declaración jurada de un gran contribuyente a la presentación de una declaración jurada de un pequeño comerciante. Y ese camino es un camino que estamos empezando a desandar. No es un camino fácil, es una organización muy importante y clave para este gobierno, ya que una de nuestras principales anclas es el equilibrio fiscal. No, Pasos también se refirió a lo que él considera un nuevo paradigma y lo explica de esta manera. En 2024, cuando asumo como director ejecutivo, iniciamos un proceso de modernización de la administración tributaria y aduanera basada en datos, con gestión de riesgo y con un mandato muy claro. Era una organización que tenía que estar al servicio de los ciudadanos y no persiguiendo a los ciudadanos. Teníamos que cambiar los incentivos para que la gente vuelva a tributar. Vinimos a cambiar un paradigma, este paradigma de administración tributaria que promueve el cumplimiento tributario en vez de generar una persecución. Obviamente se va a perseguir a los grandes evasores, a los que hacen maniobras de evasión, pero no podemos soslayar que tenemos que también pensar en un mundo como el de hoy, que tenemos que mejorar las barreras y el acceso al cumplimiento de los contribuyentes. No quiero ahondar en por qué la gente tenía el incentivo de evadir, pero está claro que cuando no hay moneda, cuando hay límites de todo tipo para el acceso al ahorro, cuando el ahorro genera pérdidas recurrentes y cuando no sienten de parte del Estado un acompañamiento que tenga que ver con el pago de los impuestos, los volúmenes de evasión llevan a los volúmenes de evasiones parecidos a los 2001, que son los volúmenes de evasión que recibimos el organismo en 2023. Dentro de las medidas que implementamos, creo que las más importantes y tienen que ver con este espíritu es IVA Simple, que es un nuevo sistema electrónico disponible que permite reemplazar 4 formularios de IVA. Integramos también el libro de IVA digital, facilitando el cumplimiento voluntario y reduciendo errores. Restituimos los certificados de exclusión de ganancias e IVA para importadores. Estamos regularizando las devoluciones adeudadas de impuestos. Nos dejaron una cifra impagable, como nos dejaron un Banco Central sin reservas, como nos dejaron más de 55.000 millones de dólares con importadores, nos dejaron una deuda muy importante en las devoluciones adeudadas de impuestos. Los vencimientos impositivos, los aplicativos estuvieron disponibles con 60 días de anticipación y se prorrogaron los vencimientos. Siempre buscamos lo mismo, facilitarle la vida al contribuyente. Hicimos planes de pago porque nos dejaron una deuda impositiva por parte de los contribuyentes, también muy importante, para ingresar. Bueno, ahí está don Pasos diciendo lo propio. Punto y aparte con este tema, tenemos algunos minutos, sí, 2 o 3 minutos tenemos. ¿Cómo es el tema del financiamiento al deporte? Yo les expliqué algo, porque ocasionalmente, por una cuestión familiar, los últimos... bueno, vamos con tu placa. Dale. Bueno, a ver, un debate en la Comisión de Deportes y de Presupuesto y Hacienda, un plenario de comisiones, donde se batió un proyecto de ley que tiene que ver con el financiamiento del deporte de alto rendimiento. Estamos hablando de deportes que se llevan a los Juegos Olímpicos, ¿no? Y que lo que se busca con este proyecto de ley es precisamente financiarlo con un impuesto a la telefonía celular. El debate se dio en el marco de este plenario de comisiones. Como decíamos, los legisladores debatieron el proyecto que plantea restituir el impuesto. Es el 1% del impuesto a la telefonía celular, ¿no? Móvil, para sustentar los deportes de alto rendimiento que maneja el Comité Olímpico, ¿no? El Comité esto de existía. Representantes. Este impuesto existía
Es restituir el impuesto que había. Claro, ese impuesto lo manejaba el hoy embajador en Estados Unidos. El presidente del comité era Wertheim. Exactamente. Exactamente. Claro, que hoy es embajador. Bueno, no se emitió dictamen todavía porque esto fue una reunión informativa. Es decir, hubo representantes del deporte y del Comité Olímpico exponiendo sus testimonios en función de cómo está hoy la situación justamente de los deportistas de alto rendimiento que... Varios medallistas estuvieron presentes. Sí, y que no tienen financiamiento. Básicamente contaron mucho sus penurias, los problemas que tienen para poder encarar deportes de estas características y justamente porque no hay financiamiento. Del lado del Comité Olímpico, ahí vamos a algunos testimonios. El representante del Comité Olímpico Nacional, Mario Mosia, defendió la restitución del financiamiento del deporte amateur y de alto rendimiento. Dijo que la posibilidad de recuperar ese presupuesto que hoy no llega ni a 14 millones de pesos anuales, no alcanza para sustentar a estos deportistas de alto rendimiento. Del Comité Paraolímpico estuvo José Valladares, quien es presidente del Comité Paraolímpico, y dijo que la intención del organismo es que representa lograr el deporte más inclusivo en todo el país, y destacó que eso solo se logra con, obviamente, financiamiento. Entre los deportistas que había, interesante, estuvo José Torregil, medallista olímpico en BMX, las bicicletas, que fue el que tuvo medalla de oro en los últimos Juegos Olímpicos. Dijo que es fundamental el apoyo del ENAR, el Ente Nacional de Alto Rendimiento, para cumplir las metas, y a la vez que alertó que sin financiamiento es muy complicado lograr estos resultados. Y Nadia Báez, que es nadadora paraolímpica, dijo que resulta muy relevante este tipo de financiamiento, así que en líneas generales hay acuerdo para restituir este impuesto, que es el 1% a la telefonía móvil, para sustentar al deporte de alto rendimiento. Muy bien, don Natale. Vamos a una pausa. No te vayas. Estás en Diputado TV. Dale. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero
renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza, renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires, renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Consenso. De lunes a viernes, 12 horas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Bueno, acá estamos. Estamos en 16 de octubre, Día de la Mamá, el domingo que viene. Bueno, un recuerdo de infancia de la mamá, con la mamá, vos y tu mamá. Desprevenido me agarrás. ¿Y por qué tengo que avisarme? ¿Le tendría que avisar? No. Yo no voy a entrar en tu biografía, pero no. un recuerdo. Sí, me acuerdo cuando íbamos de la mano, la acompañaba a la panadería, qué sé yo, un recuerdo. No, la lectura. ¿Ella te leía a vos? La maestra. Exactamente. ¿En cualquier momento del día? No tengo específico ese recuerdo, ¿Qué te decía, sí Marcos? que había libros en la casa y te leía. me leí. Me encantó. Bueno, ¿un recuerdo de la mamá? No, también compartíamos mucho la lectura. Compartíamos mucho. Es interesante. Y te ponías al lado. Yo le robaba libros yo era muy preadolescente y le robaba libros que a la mamá. Que no los entendía. Que no era para los pibes. Claro, está bien. ¿Y se ponían ahí al lado mientras mamá cocinaba para hablar de cualquier cosa? Sí, las milanesas era. Y mientras ella estaba haciendo, vos le hablabas y ella te hablaba. Sí, claro. ¿A ella le gustó que estudiaras historia? Sí. ¿Qué te dijo? No, le gustaba. Aparte le gustaba leer mucho, con lo cual compartíamos mucho de lectura. Eso estaba bueno. Papá arquitecto. ¿Y usted? Cosas cotidianas. Me encanta Por ejemplo, hablar de cosas cotidianas. Un momento con su madre. Un momento cuando los roles se dieron vuelta. Cuando los roles se dieron vuelta. Yo no fui padre de mi madre y siempre fui el hijo. Pero lo mismo me pasó con mi viejo. Pero tuviste que cuidarla. Tuvo que ayudarla. Sí, más allá de cuidarlos, de entender en tiempos. Y acompañar. Primero que yo, los pibes, después, viste, tiene 20, 30, 20, a vos te parece que... Y después pasaste la media, ¿y a vos qué te parece? Y a mí me parece. Claro. Eso me encanta. Y después recuerdo de infancia un montón. Diálogos. Los viajes también. Agrego los viajes, porque los viajes... ¿Sí? ¿Viajaron mucho? Sí. Sí, mi padre es... ¿Agente de comercio? Turismo, estudió turismo. Mirá, qué interesante. Y entre otras cosas tenía que ir a tal lado para después contarla. Sí, y le gustaba viajar, siempre le gustó manejar. Entonces nos recorrimos todo el país manejando. Y en ese viaje hablaban de cualquier cosa. ¿Llevaban sándwich arriba del coso? No. Yo recuerdo esos viajes a Mar del Plata que eran infinitos. Mamá preparando los sándwiches para el viaje. Eso me acuerdo. Bueno, un saludo a todas. Es lindo tener mamá, papá, no solo a familia. Las nuestras. Digo, en esto de poder contener, hoy hay mucho lío con... No hablo de ensambles o ensambladas, está todo bien, vamos para arriba, si hay amor. Hay amor. Pero hay mucha gente en banda. Hay mucha gente en banda. Pero vamos a Diputado TV. Lo viste en Diputado TV, Dania Tabella, que sabe mucho de educación. Opinó sobre... Claro, ayer se levantaron las sesiones porque tenían que venir el ministro de Salud, la señora Milei, tenía que venir el ministro de Economía. Y entonces Tabella opina. Desde ayer a las 10:05 de la noche, 22:05, llegaron las 3 notas firmadas por el jefe de gabinete de ministros comunicando que no iban a asistir ninguno de los 3 convocados a la reunión. Con lo cual a las 14 horas va a pasar lo mismo que ahora, no va a haber sesión porque no tiene sentido sentarnos a escucharnos entre nosotros, cosas que ya dijimos, si los ministros no van a venir y mucho menos a esperar que el presidente haga todo el show que intentan hacer, digamos. La realidad es que tienen que volver a convocar, a pedirles una nueva fecha para citación a los 3 ministros que habíamos citado, a los 2 ministros y a la secretaria general. Esto es así, digamos, nosotros también sabemos que es parte de la estrategia que tiene el gobierno de ningunear al Congreso de la Nación, pero esto es riesgo país, esto es riesgo país. Cada vez que el presidente de la República y sus funcionarios, que no los eligió nadie, salvo el dedo de él, ningunean al Congreso de la Nación, es riesgo país. Y sepámoslo todos los argentinos. ¿Por qué es riesgo país? Porque justamente lo contrario es lo que le están pidiendo los inversores. Los inversores le están pidiendo que mejore su vínculo con la oposición, que genere canales de diálogos y ellos vienen y hacen esto. Cada ninguneo al Congreso de la Nación es un punto 2, 3, 4, lo que sea de riesgo país. No le cree nadie a este gobierno, ni siquiera al Congreso.
Quien también opinó es Carreño. A ver, ¿qué dice? La sensación es la de anoche, digamos, que llegan las notas donde nos informan que no van a venir los 3 ministros. Por un lado, está bueno que la Secretaría General de la Presidencia acepte que su rango ministerial la incluye entre los que pueden ser interpelados. Eso creo que es una interpretación jurídica que hace el Ejecutivo que nos permite a nosotros tomar este tipo de caminos para adelante. Pero en realidad me parece que podemos discutir horas de lo reglamentario, quórum sí, lo contrafáctico, quiénes se sentaron, quiénes no, y acá lo realmente trascendente es que el Congreso Nacional llame a ministros que manden por escrito una nota diciendo que no van a venir un día antes. Fue ante presión nuestra que le hemos pedido al presidente de la Cámara que nos diga, el Ejecutivo, no él, por supuesto, si van a venir o no los funcionarios, porque estamos acostumbrados a hacer interpelación y que no vengan los funcionarios. Y bueno, a partir de ahí avisarles a los distintos diputados, sobre todo el interior, que no hagan un gasto al Estado Nacional de que viajen de todas las provincias, si no tienen otras comisiones, al solo efecto de cumplir con una formalidad de que se corra una cortina y no aparezca ningún funcionario. El constituyente del 94 y el de los 1800 también no había una previsión de qué pasar cuando no se cumplía con la Constitución en muchos andamiajes constitucionales. Vemos que este gobierno tira de la cuerda en muchas de estas instituciones que realmente no tienen sanciones. Doy otros ejemplos. Sacaron un decreto diciendo que no van a cumplir una ley, que es la de discapacidad. Por otro lado, hoy está pendiente, yo he presentado una nota a Martín Menem por el hecho de que no sabemos qué pasa con otras leyes insistidas, que son las de Garraham y de Universidad de la semana pasada. Así que la realidad que tenemos es que hay muchas cuestiones que no están reglamentadas porque sencillamente el constitucionalista no se le ocurrió nunca pensar de que los ministros no iban a ir al Congreso Nacional, que es el primer órgano que está regulado en la Constitución como el que tiene que controlar a los otros. Por lo tanto, no está previsto que se hace en estos casos. Nosotros políticamente y judicialmente podremos hacer las acciones que correspondan, veremos y tomaremos las definiciones que correspondan, pero acá hay una realidad. Cuando el Congreso no funciona y el Ejecutivo no acepta las reglas constitucionales y de trabajo con el Congreso o con los demás poderes, bueno, hoy se sienten poderosos o fuertes y empezamos a ver que el modelo empieza a tener problemas en lo económico, problemas institucionales, que una mala explicación de un presidente de otro país empieza a ser un problema en los mercados, y ahí es donde tiene un verdadero valor de que se trabaje en conjunto con el Congreso y que las instituciones funcionen. Si en gran medida hoy no tenemos las inversiones que se esperaban, no tenemos la paz en los mercados que se esperaban, es porque hay que buscar un salvataje cada 6 meses y en gran medida porque hay un veto de leyes constantes, porque no hay presupuesto, porque no hay previsibilidad para el campo. Bueno, ese tipo de situaciones se resuelven con más institucionalidad. Por lo tanto, no está claro porque efectivamente la Constitución no previó que no vinieran los ministros porque se suponía que el ministro sí o sí iba a ir siempre al Congreso. Ahora tenemos que trabajar políticamente para imponerle al Poder Ejecutivo que empiece a jugar el juego constitucional que una y otra vez deja de jugar. Bueno, ahí está acá don Carreño diciendo lo propio. Lo tiene don Germán Martínez. Ayer me crucé con don Germán, que iba dispuesto, pero las sesiones fracasaron. Así dijo el presidente del cuerpo. Entonces, por eso levantó la sesión. ¿Qué dice don Germán? Los funcionarios mandaron nota diciendo que no venían. Entonces, que no hay demasiado para discutir. Ayer a las 22:05, tanto Karina Milei como Mario Lugones como Toto Caputo mandaron una nota que nos llegó a los presidentes del bloque diciendo que no venían. Entonces, realmente, si no vienen, ¿cuál era el sentido de la convocatoria? Es más, sinceramente, yo creo que el presidente Menem debería haber directamente levantado la sesión. Pero acá están con todo una cosita de qué hacemos, qué decimos, todo un minué, en el cual yo no me engancho. Sí, quiero rescatar que hoy mismo a la mañana, sabiendo que los funcionarios no iban a venir a las interpelaciones convocadas, junto con varios bloques parlamentarios, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coherencia y Desarrollo, se me está perdiendo, los bloques de izquierda, hemos presentado una nota para pedirle al presidente de la Cámara que arbitre los medios para reprogramar la fecha de las interpelaciones como corresponde. En el lugar donde estamos parados es con un oficialismo nacional que desprecia el Congreso de la Nación y cuyos ministros y funcionarios no tienen absolutamente ningún apego a cumplir con lo que dice la Constitución Nacional. Esto no es nuevo, esto arranca cuando muchos aplaudían, no nosotros, cuando muchos aplaudían que el presidente de la Nación hablaba el 10 de diciembre del año 2023 de espalda al Congreso. Esto se fue consolidando
no con nosotros, que votamos en contra, con la votación de la ley de bases. Esto se fue consolidando con la aprobación de un DNU para aprobar el financiamiento del Fondo Monetario Internacional, cuando ni siquiera estaban cerrados a nivel técnico los términos del acuerdo. Por lo tanto, acá hubo muchos diputados y diputadas que se tienen que hacer cargo de haberle dado mayor poder a un gobierno en el Congreso. ¿Qué es lo que hay que hacer, a mi criterio? Seguir insistiendo con la Constitución Nacional. Y la misma Constitución Nacional, lo hablábamos con algunos colegas tuyos hace unos minutos, está pensada la Constitución, los reglamentos, para los que quieren jugar dentro del sistema y para los que quieren jugar dentro de las reglas impuestas por la propia Constitución y los reglamentos. Acá el problema es que tenés un gobierno nacional y un oficialismo parlamentario que no quiere jugar dentro de la regla del sistema. La Constitución tiene sus elementos para ordenar, sí, así como plantea el artículo 71 la situación de la interpelación, a mi criterio, el incumplimiento del artículo 71 de la que habla claramente de las interpelaciones, de la convocatoria de ministros al recinto, en el caso de que no se cumple, que sea una actitud reiterada, puede... Bueno, ahí está don Germán. Habría que encontrar la explicación. Yo entiendo la oportunidad del oficialismo, hora más, hora menos. Ya había llegado Caputo para explicar, pero bueno, son decisiones. El propio Lugones, después yo leí las notas que enviaron oficialmente, que se ponen a disposición cuando así lo requiere. Sobre este tema en particular, Marco Giorgetti nos va a explicar. Contanos. Un resumen de todo lo que sucedió por ayer favor, en por el favor. recinto de la Cámara de Diputados por duplicado. A ver. Porque estábamos ayer en el recinto esperando que haya sesión en la previa. La oposición aprobó la semana pasada interpelar a 3 funcionarios este 15 de octubre, este martes 15 de octubre. Pasada la media hora en cada una de las citaciones, una a las 12 y otra a las 14, Martín Menem dio por caídas las convocatorias por falta de quórum. Había un puñado de diputados presentes. Además, en la previa se había comunicado la ausencia de los funcionarios por motivos de agenda. ¿Quiénes eran los funcionarios citados? Como se viene mencionando en los distintos tapes que fuimos compartiendo. Luis Caputo, ministro de Economía, que encabezó el día 14 una comitiva nacional a los Estados Unidos para formar parte de del almuerzo de trabajo que tuvo el gobierno nacional con Donald Trump y los funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Karina Milei, secretaria de la Presidencia, que también fue parte de esa comitiva, y Mario Lugones, ministro de Salud, que se quedó en el país. Los 3 enviaron cartas diciendo que motivos de agenda imposibilitaban su asistencia al Congreso de la Nación. Los temas de la interpelación a Caputo por el posible swap con Estados Unidos, las negociaciones con el gobierno norteamericano. Karina Milei y Mario Lugones por el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad. Por eso eran 2 interpelaciones distintas, 2 sesiones distintas, porque los temas eran diferentes y habían sido en proyectos y en pedidos de interpelación distintos, que fueron aprobados el mismo día, pero que eran distintos pedidos. ¿Qué pasó en la previa? Bueno, el contexto de la previa es que enviaron cartas adelantando que no iban a poder asistir. Ya mismo, el martes por la tarde-noche, se les compartió y en la mañana del miércoles los diputados hicieron público que les habían llegado las 3 cartas excusándose por motivos de agenda. Caputo, entre los motivos de agenda, incluía el viaje a los Estados Unidos, del cual arribó a Argentina a la mañana de ese miércoles, y que todo esto imposibilitaba que asistieran. Hubo un par de diputados y bloques que estuvieron presentes: la Coalición Cívica con sus 6 integrantes, la UCR, Fabio Ketglas y Julio Cobos, 2 diputados de izquierda, Juan Carlos Giordano y Mercedes Mendieta, y Yolanda Vega de Innovación Federal, los 12 diputados que estuvieron presentes
sentados esperando que comience una sesión que no reunió quórum y que además no tenía a los funcionarios como para hacer las interpelaciones. Bloques ausentes, bueno, Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, el resto de los sectores de la oposición, que fueron los que votaron las interpelaciones, pero cuando recibieron las cartas entendieron que no había, que el motivo de las citaciones no tenía sentido y no bajaron a las sesiones. Previo a no bajar a las sesiones enviaron una carta pidiendo la reprogramación de las citaciones. Varios jefes y referentes de bloque a Martín Menem pidiéndole que se busque una fecha y hora en la que los funcionarios puedan confirmar asistencia. Se agarra la oposición entre muchos detalles que tiene, entre los detalles que tienen las cartas, en que Karina Milei y los otros funcionarios no se niegan a asistir, sino que dicen mostrarse predispuestos a hacerlo, pero que el impedimento era la agenda. Entonces devuelven esas cartas vía el presidente de la Cámara de Diputados diciendo que se reprogramen las interpelaciones en un momento en la que los funcionarios confirmen que pueden estar. En ese punto estamos, no hay respuesta todavía. Yo quiero preguntar algo. Estaba viendo, Adán Martín, ¿cómo es el tema el dictamen de mayoría a la interpelación de Francos con el fin de iniciar una moción de censura? No lo comprendo. Bueno, porque la oposición lo que cuestiona a Francos es que al momento estamos hablando de la ley de financiamiento a discapacidad, sí. En el momento en que se promulga la ley, el Gobierno Nacional, una ley votada por el Congreso, insistida, mejor dicho, por el Congreso después del veto presidencial, el Gobierno, al promulgar esa ley, no contempla la parte justamente de financiamiento. Y lo que cuestionan al Gobierno es que acá hay un grado de irregularidad en términos de faltante a lo que era la ley, que es justamente el financiamiento. Tiene que el ver, capítulo claro. de financiamiento no Sin aparece. financiamiento eso no aparece. Entonces, la ley indicaba que tenía que ser el jefe de gabinete el que reasigne partidas. Exacto. Como eso no sucede, en la reglamentación, entonces le piden explicaciones al jefe viene. de gabinete. Y Francos no viene. Pero Francos fue citado a interpelación una vez y fue el único que asistió. Sí, claro. Además tiene los informes de gestión a los que acude periódicamente entre Senado y Diputados. Así que ya tenemos el antecedente de que Francos ha asistido a una interpelación. Si de avanzar esta moción de censura, pedido de moción de censura, el primer paso es una interpelación. Hay que ver si en ese caso Francos cumple asistencia como ya hizo una vez. Hasta ahora Francos lo que dijo públicamente es que en rigor el gobierno no había puesto en práctica este financiamiento porque no tiene partidas para eso y que lo que dice Francos es que la ley no contempla una fuente de financiamiento. Ahí va. Esto es lo que dice el gobierno, ¿no? Bueno, ¿cómo queda el tema presupuesto? ¿Ya tienen el presidente? Sí. ¿Cuándo van a empezar a debatir todo esto? Hay un cronograma. Hay un programa con invitados. Con invitados. Faltan varias reuniones todavía con funcionarios. Varias. Estamos hablando de que apuntan a un dictamen el 2 de noviembre. ¿Cuándo debiera estar resuelto todo esto? No, hay un cronograma donde va a estar, como dice Marcos, el 2 de noviembre para llevarlo al recinto. Eso es lo que me interesa. Exactamente. Ese día dictamen. En diputados, y después hay un cronograma para tratarlo en el Senado para tener lista la ley de presupuesto antes del 20-30 de noviembre. 20-30 de noviembre. Es decir, con la actual Cámara, tanto de Diputados como del Senado, y no con el recambio legislativo. Es un tema ese. Es un tema, porque digo, en la composición, ¿cómo le da al oficialismo, cómo le da a la oposición? Hoy el oficialismo está seguro que va a tener más diputados propios después del 10 de diciembre. No estamos hablando de la relación de fuerzas, que veremos cómo se van moviendo los bloques. Esa es la palabra. Pero la Libertad Avanza... ¿Cuál es la relación de fuerzas? Pero la Libertad Avanza tiene la seguridad, en principio,
que va a tener más diputados propios. Eso es una ¿Y en el certeza. Senado, ¿y en el Senado cómo están? Y en el Senado aún más también. La certeza de que va a tener... aún más también. Porque son 6 senadores nada más. De la Libertad Avanza tiene muchísimas chances de sumar. Lo interesante de todo esto es que por primera vez me parece que la oposición se pone de acuerdo, tanto en diputados como en el Senado, en fijar un cronograma y decir, bueno, vamos a trabajar para este lado. Sea como sea, tengamos presupuesto aprobado. Nada que ver con diputados, pero sí tiene que ver con la política. Mañana es 17 de octubre. Digo, históricamente, 45, se cumplen 80 años de aquel movimiento social, político, y ya sabemos de qué se trata. ¿Está previsto algún anuncio, alguna marcha, algún acto, alguna concentración? El algo? kirchnerismo está convocando a una caravana nacional a San José 1111. Está bien. ¿Y el peronismo? Bueno. Hoy quiere tener la centralidad San José 1111 de ese acto. Claro. Digo, se pusieron de acuerdo Han sido para convocados sectores del sindicalismo también. Me vuelven loco. No ustedes, me vuelve loco la Argentina. La política. Digo, hicieron... Siempre la política más o menos te orienta y te desorienta, pero digo, hicieron lo imposible. Yo sé que desdoblaron, que Axel en la pulseada es Axel. Apareció don Máximo diciendo no, que la deuda. Bueno, entiendo todo eso. Entiendo la centralidad de los liderazgos, entiendo todo. A una semana de las elecciones, ¿qué se da? Todos unidos... Bueno, el tema todo es que justamente desunido, hoy el peronismo está más fraccionado que nunca. Digo, la izquierda pasó lo mismo en la historia de la democracia esta, te digo. Remonto al inicio del 83. Se va a mostrar, no sé si va a haber... Axel Kicillof, por ejemplo, va a San Vicente, que es un lugar histórico en la provincia de Buenos Aires del peronismo. ¿No está Perón ahí? Perón está enterrado en San Vicente. No, Perón está en Chacarita, ya lo sé. Perón está en Chacarita, Eva está en La Recoleta. Qué cosa loca. Está en la también, Quinta, ¿no? hay un museo. Sí, está ahí donde vivió y convivió con Eva. ¿Te acordás cuando lo llevaron? Cuando después le cortaron las manos, claro. Lo llevaron a los tiros, ¿te acordás? Más allá de lo que vos mencionas de Axel Kicillof, Cristina Kirchner, Grabois por otro lado, sectores de izquierda, está también muy dividido por el otro lado. También está Provincias Unidas, donde hay sectores Ayer del hubo peronismo. un acto de los radicales. Exacto. Estaba Lustó, ¿dónde fue? En Obras. Bueno, hay radicales por eso y peronistas. Y peronistas. Tenemos gobernadores como Yarlora. Y yo ahora me voy, ustedes, minuto más, ya estamos, ¿no? En el hall de este querido anexo está don Perón con Balbín, en lo que fue el reencuentro, se están dando la mano, en lo que fue Gaspar Campo, que fue la residencia transitoria, hasta que Perón pudo ser candidato a presidente. Y yo los miro, siempre los miro, digo, salud, porque el otro día me decían, la fórmula era esa, no Perón. Si esa hubiera sido la fórmula, qué sé yo, pero lo dejamos para mañana. Decime, ¿no qué? No, un país distinto. Por Historia ejemplo, contrafáctica se llama eso. Coparticipación, o sea, ahora el diario del lunes. Bueno, Claro. está bien, pero es bueno hacer el ensayo. Un gusto. Salud. Un gusto también. No te vayas. Estás en Diputado TV. Chao. Bienvenidos, bienvenidos.